protocolario, porque el tema que nos da siempre el doctor Gustavo Adolfo es muy corto, bastante restringido para un tema que realmente resulta bastante interesante. Eso sí, aprovecho, pierdo un minuto para darle las gracias a él, por tenerme en cuenta. No obstante, esa copiosa y muy encumbrada hoja de vida es un honor que tenga un tiempito para ser amigo de uno. Eso no, y de verdad todos esos son sus méritos. Y bueno, y trajo este tema, y yo me puse a pensar, oiga, tema tan bobo, perdón, es un tema meramente formal, diría yo. Y no, me puse a repasar el código nomás, para determinar, y no es un tema que sea tan bobo, es un tema bien importante y sobre todo vacilar, que nos lleva a la necesidad de pensar, más ustedes que nosotros, porque podríamos pensar que tenemos la razón en cuanto a lo que es el sistema acusatorio. Lo primero que debemos aceptar es que no, y tenemos que pensar, y esa debe ser nuestra labor, en que ustedes deben mirar cómo debe ser en realidad un sistema acusatorio, y que no necesariamente es como el que nosotros hemos sido artífices, o en el que hemos sido al menos partícipes, cuando necesariamente así no es como se deben hacer las cosas. Mucho más en este tipo de temática. Para ello nomás puede uno mirar el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, un desarrollo del artículo 28 de la Constitución Nacional, del principio de la reafirmación de la libertad, del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, y desde que es uno de los más bonitos, es poético. La libertad como un derecho fundamental se ha convertido en algo romántico, poético. Nuestros jueces de control de garantías hablan con ellos, tuercen los ojos como cuando se le habla a la enamorada más linda. La reafirmación de la libertad, y es un derecho fundamental, sin duda. Y así lo dice, es la norma más bonita de este código, el artículo 95, afirmación de la libertad, donde habla que la restricción de la libertad debe ser de carácter excepcional, excepcionalísimo, no cabe ninguna duda. Ahora, ella se restringe por algo, se restringe la libertad de una persona de cara al proceso penal, y el artículo 96 así lo refiere. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas por el cumplimiento de la pena. Se restringe la libertad de una persona para esos fines. Entonces, cuando se expide, entre otras cosas, es función de la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, solicitar la expedición de las órdenes de captura ante los jueces de control de garantías. Dentro de este concepto de justicia rogada es la Fiscalía la llamada a solicitar las órdenes de captura, obviamente con la satisfacción de unas exigencias contenidas en los artículos 297, 298 del mismo Código de Procedimiento Penal, con un rigor de que debe estar sopesada y sometida a un escrutinio de la existencia de motivos seriamente fundados que reclama el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal para la expedición de la orden de captura, donde la audiencia de orden de captura es una de las audiencias más exigentes dentro del sistema acusatorio, porque precisamente de cara a ese concepto de derecho fundamental, el juez de control de garantías debe entender de la verificación de la existencia de esos serios motivos fundados para la expedición de la orden de captura, si no, no procede. Entonces es una de las audiencias más exigentes en cuanto a ese peso argumentativo. Y obviamente se debe entender que la finalidad de la orden de captura, en este caso, se solicita para formular una imputación, eventualmente solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, no es otra que garantizar la comparecencia de él por capturar al proceso. Necesitamos capturarlo para formularle una imputación, para comunicarle unos cargos y para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.
Solo procede la orden de captura respecto de las conductas que les es aplicable medida de aseguramiento. Luego, esa es la finalidad, es una invitación forzada a que usted llegue al proceso, se le vincule al proceso. Y consecuentemente esa acción, ese ejercicio, ese petitorio entre la justicia rogada le corresponde solo a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía solicita la captura, la Fiscalía la hace efectiva a través de los organismos de policía judicial y en donde tiene un término máximo de hasta 36 horas para llevar la persona ante el juez de control de garantías para efectos de que legalice el procedimiento de captura, los resultados de la captura, formule la imputación y solicite la imposición de la medida de aseguramiento. Y aquí es donde viene un término de rango fundamental constitucional, las 36 horas. Y dentro del concepto de esas 36 horas tiene igualmente el concepto de plazo razonable propio del debido proceso para el desarrollo de la vinculación y de las solicitudes que debe hacer la Fiscalía General de la Nación ante el juez de control de garantías. Porque obsérvese bien, como lo dice el doctor Gustavo Adolfo, no obstante, no existe ley, no existe precepto que diga que estas audiencias deben hacerse de manera concentrada. Es más, tampoco dicen que deben hacerse ante el mismo juez de control de garantías. Yo puedo legalizar una orden de captura en Bogotá y venir a imputar aquí en Villavicencio, porque aquí tengo los elementos materiales de prueba y no hay ley que lo prohíba o que diga que tenga que ser ante el mismo juez. Lo puedo hacer, pero debe hacerse dentro de ese término razonable de las 36 horas. Término que obliga, ya dentro de un concepto práctico que no legal, a que las audiencias tengan que hacerse de manera inmediata o con cierta inmediatez dentro de un concepto de razonabilidad, no de concentrada. La ley no obliga a que sean concentradas. Pero el término de las 36 horas ha conllevado que en la práctica desde un inicio se hagan estas audiencias de manera sucesiva, de manera continua. Pero sucede que una vez se legaliza el procedimiento de captura, se expidió la orden de captura. Al expedir la orden de captura se somete al escrutinio del juez, obviamente en el ejercicio contradictorio con la presencia de la defensa, y el juez de control de garantías legaliza la captura o no la legaliza, pero es imperativo porque así lo ordena el artículo 297, inciso segundo, cuando dice: capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación. Es la ley la que le está ordenando, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprendido. La persona capturada a disposición de quién queda, del juez de control de garantías. Ya no lo es de la Fiscalía General de la Nación, del juez de control de garantías, pero que tiene que actuar ese juez de control de garantías para hacer válido y respetable ese término de las 36 horas, esa continuidad en el desarrollo de las audiencias. La práctica conllevó que en el inicio del sistema acusatorio se hacían audiencias hasta altas horas de la madrugada, con continuidad en días siguientes y fines de semana. Ya se ha morigerado la práctica y sucede que de un viernes hay jueces de control de garantías que dejan la continuación de las audiencias para el día lunes o el día martes si es festivo. Práctica que ha conllevado precisamente a este tipo de situaciones que son las que concitan este tipo de evento académico. ¿Qué sucede? Entre tanto, se suspende una audiencia o se concluye con la legalización de la captura y se deja, no dentro de esa continuidad o dentro de esa inmediatez necesaria que implique estar dentro de las 36 horas para realizar la continuación de las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Y ese ya es un tema propio de debido proceso y es un tema de la defensa, que obviamente tiene que ser proactiva de cara a buscar un tipo de restablecimiento del derecho en dado caso. Pero en la práctica y en principio es la función de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal verificar
que esas audiencias se hagan con la continuidad posible, necesaria y razonable, de tal forma que se evite ese tipo de vencimientos de términos o de posibilidades liberatorias, en tratándose muchas veces de personas inmersas en conductas graves o en conductas que ameritan que la persona de suyo se esté mantenida de una privación de la libertad. En tal sentido, se tiene en efecto que no es otra la función de la Fiscalía General de la Nación que, como titular de la acción penal y dentro de un concepto de la justicia rogada, exigir del juez de control de garantías la necesidad de la continuidad de las audiencias. Eso teniendo en cuenta plazos razonables. Puede ser que una audiencia se realice hasta altas horas de la noche y se requiera pues tomar alimentos, algún descanso, pero de manera razonable, y el juez, no obstante la condición de ser director de la audiencia, debe consultar con las partes, que son las que estén rogando el desarrollo de las audiencias, si se continúa o no se continúa, y se hace o no se hace algún tipo de suspensión. Entonces, la finalidad de la Fiscalía en cuanto a garantizar esa comparecencia y la continuidad de las audiencias no tiene otra que ser la de asegurar la comparecencia del imputado al proceso, tal cual lo demanda el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, se han presentado casos y resulta interesante unas consultas que por vía de habeas corpus, algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en donde advierte necesariamente que bien es cierto que la ley no ha establecido esa condición de la existencia legal de audiencias concentradas. Igualmente, de la naturaleza del juez de control de garantías no necesariamente debe ser el mismo, pero sin embargo en esto la Fiscalía General de la Nación debe estar atenta de que esa continuidad debe hacerse en tanto en cuanto y de manera razonable no se desborde el término de las 36 horas y así garantizar efectivamente que se desarrollen las audiencias. Y obviamente la finalidad del proceso penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que no es otra precisamente de que se satisfagan los fines para la imposición de las medidas de aseguramiento de los artículos 307, 308 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De suyo, de manera arbitraria, el juez de control de garantías no podrá suspender una audiencia, sino la consulta con las partes intervinientes, la Fiscalía General de la Nación y la Defensa, de cara a esas pretendidas suspensiones de las audiencias. Obsérvese que si bien el juez de control de garantías es director de la audiencia, no obstante debe actuar por petición de las partes, por petición de la Fiscalía y por petición de la Defensa, de cara precisamente a que ese tipo de prácticas que desborden ese término de las 36 horas o los plazos razonables y conciten a libertades por vencimiento de términos que se darían en este tipo de circunstancias. De ahí el papel de la Fiscalía General de la Nación como actor y como detentor de la titularidad de la acción penal dentro del proceso penal, inclusive de cara a las actuaciones de los jueces de control de garantías. Y aquí ven a cortarlo, pero nos toca. Bueno, el doctor Turanía en los eventos es como garantista, ¿no? Que en las audiencias no. Bien. Sí, me sorprende, ¿no? En estos eventos. Sí. No, pero muy bien, doctor Turanía. Muchas gracias por acompañarnos desde la pista. Usted sabe que lo queremos mucho. Bueno, aquí lo... de legalización de captura y si a ello hubo impartida la legalidad o no de la misma. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué debe hacer el juez de control de garantías ante ese evento? ¿Debe dejarlo en libertad? ¿O
la audiencia o la decisión de la audiencia que impartió legalidad la captura tiene algún efecto. Uno diría que en situaciones normales no habría problema. ¿Y qué llamaríamos situaciones normales? Que inmediatamente se concluya la audiencia de control de garantías de legalización de captura, se siga con la audiencia de formulación de imputación. Y después de ello, si a bien lo ha pedido la Fiscalía, continuar con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Pero yo me pregunto, ¿y eso sí es cierto? ¿Y cómo yo llego a esa duda como tal? El doctor Polanía decía, debe darse trámite a las audiencias en 36 horas. Vamos a seguir la tesis del doctor Polanía. ¿Y qué sucede si en la hora 37 ya estamos en la unidad de formación de imputación y el defensor pide la libertad porque se vencieron las 36 horas? ¿Qué hace el juez? ¿Dan la libertad? Si seguimos la tesis del doctor Polanía, pues deberíamos darle la libertad. Entonces, no, mírese que el problema como tal no es si se hace a continuación de la audiencia de legalización de captura o se hace en otro día, porque los términos siguen corriendo. Entonces el problema, a mi juicio, no tiene que ver con los días ni con las horas subsiguientes, sino el problema es de razonabilidad, y hacia allá va dirigida esta intervención. Dijimos, y ya lo hemos desarrollado, no existe norma. Y entonces, ¿qué debemos plantear como tal las personas que tenemos injerencias en esta actividad procesal penal? Una primera postura que podríamos decir es, pues apliquemos por vía de remisión normativa lo desarrollado en la ley 600 de 2000, que contrario sensu, y siendo una norma adscrita a un régimen inquisitivo, algunos doctrinantes llamaríamos mixtos, sí trae plazos. Y la ley 600 nos dice plazos. Dice que dentro de los 3 días siguientes a la legalización de captura se indaga al sindicado o indiciado, si lo queríamos llamar aquí en ley 906 de 2004, e igualmente ese término se duplicará si hay más de 2 capturados. El artículo 341 de esa misma obra adjetiva penal nos señala que si hay mérito, libra boleta de encarcelamiento. ¿Para qué? Para que le sea resuelta la situación jurídica de esa persona. Y el artículo 354 dice los términos, dependiendo si hay más de un capturado y dependiendo si estamos ante justicia especializada. Ahí está el artículo 12 transitorio y artículo 13 de la misma obra adjetiva penal, que es propia, para quienes están siendo juzgados por esos procesos penales de mayor envergadura desde el punto de vista fáctico procesal. Pero uno se preguntará, ¿y será que esa solución es plausible de cara al problema que ha planteado desde este momento, desde este evento académico? Y uno se preguntaría, ¿y dónde queda ese principio romántico que el doctor Polanía decía de la afirmación de la libertad? Uno se preguntará, ¿esa multiplicidad de términos sí podría darle un verdadero desenvolvimiento a la omisión legislativa? ¿O esa situación podría ser más tortuosa para quien está siendo judicializado? Y la respuesta que se plantea desde la academia es que sí, que efectivamente no sería coherente con la filosofía misma del sistema procesal penal, que es eminentemente oral. La escrituralidad es propia del sistema inquisitivo, la oralidad es propia del sistema acusatorio. Entonces,
tener tantos términos y especialísimos términos como tal, lo que hace es ser más tortuoso y estaría afectando un principio. ¿Cuál sería? El de la afirmación de la libertad. Y entonces llegamos a otra solución, a la cual yo me adhiero, y es que se debe aplicar la figura del principio del término o plazo razonable. Nótese que esta figura está desarrollada desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos hace ver que toda persona tiene un derecho. ¿Derecho a qué? A que en plena igualdad sea oído públicamente. No es porque la persona sea privada de su libertad, no tiene derechos, sino desde ese mismo estadio tiene derecho a que sea escuchado. ¿Y quién lo escucha? Pues la autoridad. ¿Y cuál autoridad? La autoridad encargada de la titularidad de la acción penal en su momento, o en un comienzo, o inclusive un juez de la República. Nótese que esta norma después es desarrollada por disposiciones propias de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 7º y artículo 8º, en donde cada una de ellas habla de ¿qué? De que debe haber un plazo razonable. ¿Para qué? Para que sea puesta a disposición de esa autoridad. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Nótese que la figura del plazo razonable ya está apareciendo acuñada, no en el ordenamiento jurídico interno, sino desde estamentos internacionales que en virtud del principio de superioridad del bloque de constitucionalidad son de imperioso acatamiento en la legislación interna. Tan cierto es que se encuentran en el mismo estadio que cualquier disposición constitucional, porque así nos lo dice el artículo 93 de la Constitución Política. Ese llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y entonces la misma cortes internacionales nos han dicho cuáles son los elementos del plazo razonable. Y dice que es la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Estos elementos están acuñados desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Corte Europea de Derechos Humanos. Y acá hay unas sentencias que traje a colación donde aparece ya desarrollada ese principio. Por ejemplo, sentencia al caso Yenel Lacayo del 29 de enero del 97, entre otros 5, y en Latinoamérica el caso Ricardo Canese versus Paraguay, perdón. Entonces, y mírese que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos explica en qué consiste ese tercer elemento de la conducta de las autoridades judiciales, y es la investigación que deben emprender los estados a ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado. Mírese que no hay discrecionalidad del servidor, es un deber del Estado. Entonces aquí estamos mirando de que la discrecionalidad que en su momento podría tener la Fiscalía no es tan cierta. No es tan cierto que la titularidad de la acción penal implicaría autoritarismo. No. El deber del Estado va más allá. El deber del Estado es encontrar un resultado. Como diría Michel Tarufo, la búsqueda de la verdad. Y entonces nos preguntaremos acá, ¿qué sucede cuando se suspende una audiencia? La audiencia de imputación precedida de la audiencia de legalización de captura. Y encontramos, soportando en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que las audiencias de control de garantías deben ser realizadas de manera continua. Y en eso estamos de acuerdo con el doctor Ponanida, y creería que con el doctor Gustavo, que fue quien dio ese preámbulo a la misma. Pero eso no quiere decir de que sea absoluto, porque en excepcionalísimos eventos podría darse suspensión a la misma, pero eso no puede ser un basamento producto de la discrecionalidad, peor aún, de la arbitrariedad del funcionario.
porque la misma Corte nos explicaba. Dice, mire, debemos tener en cuenta el número de capturados, el número de defensores, la cantidad de delitos, la naturaleza de los mismos, la naturaleza de las intervenciones de los sujetos procesales o de las partes intervinientes, el acervo de las evidencias probatorias. Todas situaciones generan que en eventos particulares se pueda llevar a cabo, que esa audiencia no se puede llevar a cabo ese mismo momento, a esa misma hora. ¿Qué se debe entonces tener en cuenta para concluir mi intervención? Primero que todo, si la Fiscalía omite, se abstiene o renuncia a hacer la imputación. Nótese que si ese primer evento se presenta, pues ¿qué tiene que pasar con ese indiciado? Pues darle libertad, porque de lo contrario implicaría que arbitrariedad. Pero si la Fiscalía expresamente solicita razonablemente la suspensión del trámite, pues hay que analizarlo por parte del juez de control de garantías, porque quien tiene a disposición el indiciado no es el juez de garantías, es el fiscal. ¿Cuándo queda bajo custodia del aparato jurisdiccional de la judicatura? Cuando se impone el negociamiento, antes no. Entonces, y el doctor Polanía nos da una explicación o un ejemplo que es verdadero. ¿Qué sucede cuando se libra una orden de captura y se cristaliza en un sitio distinto a donde están las evidencias probatorias? Pues el juez de garantías cumpliría ese acto procesal de legalización y en otra oportunidad, razonablemente hablando, se lleva a cabo la orden de imputación en el sitio donde ocurrieron los hechos o donde estén las evidencias probatorias. ¿Hay razonabilidad? Claro que sí. ¿Por qué decirle de entrada que debe ser de manera continua cuando es razonable la postura del fiscal? E igualmente decimos nosotros que el juez de garantías también puede ofrecer razones válidas que permitan por las cuales no se puedan llevar a cabo. No aceptaremos la tesis de Gustavo cuando dice no, que me fui a llevar. No, pues eso no es razonable, ¿cierto? Pero pueden haber circunstancias mucho más allá, la trascendencia del caso. Y mírese que es tan importante esas dos últimas partes, porque según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si se llega a acreditar la razonabilidad del trámite, la decisión de mantener la legalización de captura tiene un efecto. El efecto es que la privación de libertad sigue hasta cuando se concluya la petición de medida de aseguramiento. Entonces mire que sí hay una decisión judicial que la soporta, que soporta el cautiverio temporal. ¿Cuál es? La legalización de captura. Y es una respuesta muy obvia, porque es que la petición que hace el fiscal, si implica solicitud de medida de aseguramiento, es porque quiere que la persona se encuentre privada temporalmente mientras se culmina el proceso penal. Entonces, en efecto, y según esta decisión de habeas corpus, que es de este año, así lo dice claramente. En efecto, va hasta cuando se resuelva la solicitud de medida de aseguramiento. Entonces, en pocas palabras, y según la propuesta que se ha trazado, la razonabilidad y la ponderación sí juegan papel preponderante de cara a resolver la inquietud que se ha trazado cuando no hay norma que así lo admita. Muy amable, gracias. El tema, como han podido ver ustedes, pues lo podemos definir en tres palabras: libertad, captura y habeas corpus. El doctor Polanía decía con sobrada razón que pues era como fácil el tema de él porque es formal, y efectivamente pues el código lo trae muy bien detallado, ¿cierto? Cuáles son los requisitos, 36 horas, uno lo lee desprevenidamente y dice esto es muy expedito, ¿no? La gente van a tener que ir ante un juez de control de garantías a pedir una orden de captura, lo llevan ante ese mismo juez o un homólogo y en 36 horas le tienen que estar iniciando los trámites donde hacen de manera concentrada 3 audiencias: legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El doctor Murillo decía, ya planteaba el problema,
¿qué sucede si no se puede hacer de manera concentrada? Y traía pues todo lo del bloque de constitucionalidad, el plazo razonable, cuestión que compartimos plenamente. Pero yo quiero aquí colocar un problema real y actual, y es lo que estamos viendo nosotros muy seguido en nuestro país, y para no ir lejos, en nuestro departamento. Cuando decía el doctor Polanía la orden de captura, el doctor Polanía decía la orden de captura cuando es una invitación forzada, porque es necesario para formular imputación válida. Es más, creo que el 90% de las órdenes de captura, esa es la finalidad: formular imputación, garantizar la comparecencia para la formulación de la imputación. Ahí surge mi primera pregunta o interrogante, obviamente desde la órbita de la defensa, y es que la orden de captura es la única manera de formular imputación cuando ese ciudadano no asiste de manera voluntaria. La respuesta es no. Hay dos figuras con las cuales la Fiscalía puede evitarse la orden de captura y hacer la formulación de la imputación. Se llaman contumacia y declaratoria de persona ausente. Contumacia cuando la persona fue notificada al fiscal, el doctor Polanía sabe dónde está el ciudadano, lo notifica personalmente y él por rebeldía no va, decláralo contumacia, si tiene defensor de confianza perfecto, si no, defensoría pública y arranque. Y se le abre la puerta así de grande para pedir la solicitud de medida de aseguramiento. Uno de los fines, el tercer fin, asegurar comparecencia. Doctor Restrepo, es que el señor no quiso venir, prueba yo que tocó declararlo en contumacia y sabía, estaba notificado. Como defensa, son muy pocas las cosas que uno podría decir ante ese argumento. Y la otra es declaratoria de persona ausente. No sabemos dónde está, no hay necesidad de la orden de captura, porque para eso se cumple con el requisito, con los pasos, e igualmente va a llegar asistido de un defensor público a la formulación de la imputación, y también tiene garantizada la imposición de la medida preventiva, privativa de la libertad. Entonces mire que ese 90% de las solicitudes de orden de captura no son necesarias, pero sí hacen un daño muy grande a todos esos principios que han hablado mis antecesores, que tienen que ser urgente, necesaria, razonable, proporcional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? La orden de captura. ¿Por qué? Porque una persona que no tenía por qué pedírsele en su contra una orden de captura se le hizo, llega capturado. Y ahí es donde quiero poner a la actualidad. Hemos visto en los últimos meses varios casos donde personas que todo el mundo sabe dónde viven, dónde trabajan, a qué se dedican, dónde juegan fútbol, dónde van el sábado, el domingo, se les pide orden de captura para hacerle la formulación de la legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Se está tomando la costumbre, o coincidencialmente se han dado casos últimamente, de que son grupos bastante grandes, 10, 15, 20, 30 personas capturados en un mismo momento. Obviamente la concentración en esas audiencias preliminares se rompe, se tiene que romper. Mi pregunta es, si nosotros, como lo hemos visto, como Fiscalía vamos y pedimos la orden de captura, esas personas que esas audiencias preliminares el mismo día o al día siguiente de su captura la están legalizando y se está cancelando la orden de captura, es decir que en su contra no hay ninguna orden judicial que lo prive de la libertad, se tiene que quedar 3, 4, 10, 15, 20, hasta un mes y más privados de la libertad mientras se adelanta la formulación de la imputación y se solicita la imposición de una medida de aseguramiento. ¿Privados de la libertad bajo qué figura? Simplemente que fue una orden de captura la que los llevó allá y la Fiscalía tenía la necesidad de asegurar su comparecencia en la imputación, obviamente con la intención de, una vez imputados, solicitar la medida. Ellos se quedan un mes, digamos, sin que se le imponga la medida de aseguramiento. En esos descansos que dice el doctor Gustavo que hace juez de garantías el viernes a las 10 de la noche, no, pues yo también tengo derecho a descansar, obvio. Nos vemos el lunes. ¿Y esos 2 días detenido? ¿A razón de qué? Si la orden de captura ya fue cancelada. Vulnerando en mi concepto algo muy importante, que es del bloque de constitucionalidad, que el doctor Murillo lo describió muy bien, que es el principio pro homine.
todo lo que sea restrictivo y afecte derechos fundamentales debe ser de escasa, de casi excepcional aplicación. Y la ley, si es para garantizar el derecho, ahí sí tiene que ser de una manera amplia. Entonces, una persona a la que presuntamente es inocente, según el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, que no solamente es decirle, usted es presuntamente inocente, sino que hay que tratarla como tal, que yo siempre discuto mucho de eso. Una cosa es que a mí me digan que soy inocente, y bien diferente, porque a mí me lo pueden decir, pero bien diferente que me traten como tal. Esa persona que es inocente y la tratan como tal, le dicen, mire, yo pedí una orden de captura en su contra, ya le legalizamos, ya se canceló, pero como es tan complejo el asunto, a usted le toca quedarse 20 días de aquí a que lleguemos a la medida, y el doctor Gustavo Restrepo decida si es viable una medida de aseguramiento o no. Mientras tanto, usted está privado de la libertad. ¿Eso es probi? ¿Eso es presunción de inocencia? En mi concepto no. Entonces mire la diferencia, doctor Polanía, cuando se acude a la orden de captura. ¿Qué sucede cuando no se acude a la orden de captura? Sino que llamamos a esas 20 personas y las citamos a una formulación de imputación. Comparecen. Si nos demoramos un mes en la formulación de imputación, ¿qué sucede cada vez que se suspende la audiencia? Pues al igual que el juez de garantías, el fiscal, los defensores, los indiciados se van para su casa y regresan. Eso sí es trato como inocente, ¿sí? ¿Qué sucede si nos gastamos otros 15 días en la solicitud de la medida de aseguramiento para que la fiscalía la sustente, otros 10 días para que la defensa estudie los elementos materiales probatorios y otro tanto de días para que la defensa haga el contradictorio a ese argumento? Pues cada una de las suspensiones la persona está en su casa. Si no llega, ¿qué sucede? Pues le está abriendo la misma puerta que le abre cuando es declarado en contumacia. Cuando la pida, mire, la primera suspensión se le dejó a la casa y no volvió, hay que asegurar la comparecencia. ¿Y con eso qué estaríamos evitando? Pues personas que sin ninguna orden judicial estén privadas de la libertad, con una orden de captura ya cancelada y con una solicitud de medida de aseguramiento sin haberse solicitado. Miren qué es la diferencia, la orden de captura. Ahora bien, digamos que hay orden de captura y ya creo que estoy cerca al tiempo, ¿no? Así es la ventaja de tener menos títulos, ¿sí? Tengo más tiempo. Digamos que hubo orden de captura, legal la captura. ¿Qué sucede? El juez de garantías no simplemente declara ilegal la captura, tiene que materializar la libertad que está ordenando. ¿Cómo la materializa? Si la fiscalía levanta la mano de manera inmediata y dice, ante la ilegalidad de la captura, la fiscalía insiste en la celebración de la formulación de la imputación. Al señor no le pueden decir, yo ordeno su libertad, pero usted no se puede ir porque le van a imputar. Hay que materializarla. Entonces, receso de 15 a 20 minutos, mire, señor Pepito Pérez, en 15 a 20 minutos, usted ya escuchó, está citado, está convocado a una formulación de imputación. Lo esperamos en 20 minutos. Y si quiere, párese, váyase, tómese un café, vuelva o no vuelva. Si vuelve, perfecto, la hacemos. Si no vuelve, declarado contumacia. Y seguimos adelante con los beneficios para la fiscalía en punto a la solicitud de la medida de aseguramiento. Entonces, miren ustedes, y perdónenme en el término, con el mayor respeto, lo dañoso que es una solicitud de orden de captura. La verdad, yo creo que la orden de captura tiene que ser algo extremadamente excepcional. O sea, como hemos visto algunos casos, el asesino en serie, el violador en serie, o sea, la persona que tenemos que buscarla ya y tenerla aquí asegurada, o sea, que de hecho tiene que estar asegurada. Pero una orden de captura para una persona que lleva 20 años viviendo en la misma casa, que lleva 15 trabajando en la misma empresa, es mensajero hace 10 años, sabe en dónde vive, sabe en dónde trabaja, sabe dónde se toma la cerveza los sábados, saben cómo se llaman los hijos. Es más, he visto casos en que piden la orden de captura, salen del despacho y adivinen dónde la hacen efectiva. A las 12 del día, cuando el señor o la señora está llegando a su casa a almorzar. ¿Había necesidad de una orden de captura? Muy seguramente no. Máxime cuando no se ha citado. Todo este ejemplo real para significar
que a diferencia de mis antecesores, yo sí no comparto eso de por más necesidad, por más plazos razonables. Si nosotros cumplimos con el principio de pro homine, una persona que ni siquiera en muchos casos ha sido objeto de imputación, que menos se le ha solicitado una orden de captura, no veo ninguna razón para que esté privada de la libertad. Simplemente porque se pidió una orden de captura, se canceló, pero no se ha pedido la medida de aseguramiento. Esa persona, en aras, en el cumplimiento del artículo 7º del bloque de constitucionalidad del principio pro homine, debería ser tratada, no solamente que le digan usted es inocente pero no se puede ir para la casa, sino el trato es eso. El día que le impongan la medida, perfecto, y ahí sí entraría ese plazo razonable. ¿Plazo razonable para qué? Pues para adelantar el proceso y definir si es o no responsable. De las múltiples sentencias que nos mostraba ahorita el doctor Murillo, pues hacen relaciones a eso, ¿sí? A que asista un juez a un tribunal, que tenga la oportunidad de ser oído y que se adelante el proceso, o sea, que de manera rápida le definan su suerte, y no como vemos que son medidas preventivas, privativas de la libertad de 2, 3 y 4 años, pero es presuntamente inocente y lo estamos tratando como tal. Muchas gracias, mi amor. Y de las personas que son objeto del, digamos, del aparato jurisdiccional del Estado, a quienes se les viene lo que denominamos el ius puniendi encima. Y hemos venido de un garantismo que yo lo consideraría muy equilibrado, y hemos ido girando como una especie de positivismo o decisiones de rango autoritario frente a la protección de la comunidad y la sociedad en general. Y entonces tiene uno que empezar a ponderar cuál es la colocación institucional del juez frente a la sociedad. Claro, de cara a un Estado social y democrático de derecho, porque es que no es de cara al Estado liberal, que era el modelo anterior, es frente al actual modelo de Estado, en el cual el fundamento es el respeto de la dignidad humana, y la dignidad humana concreta del procesado. Entonces voy a abordar en primer lugar cuál es la función del juez de control de garantías cuando se le pone a una persona que ha sido capturada aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la función del juez de control de garantías? Mire, no es otra que la de fungir como manto de protección del procesado. Porque el señor fiscal que está allá, el doctor Polanía, representa al Estado y con todo su poder se le vino encima. Y con todo ese poder que representa la fiscalía, es interpretado o es visto como un monstruo, y ya ese individuo que está allí es un ser humano. Entonces, y para avanzar, el juez con función de control de garantías lo que tiene que es materializar una gama de derechos que protegen al proceso. Aquí se ha hecho referencia a algunos de esos derechos de rango constitucional y avanzando en el tema, los jueces de control de garantías y en general todos los jueces están vinculados directamente no solamente a la Constitución, sino a los instrumentos de rango internacional que lo obligan, y prácticamente no se puede perder de vista todos estos tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia y que han expuesto una gama de derechos en favor del procesado, entendido como un ser humano, como debe ser. A partir de allí el tema concreto es ¿qué sucede con la legalización de la captura? ¿Y cuál es el término, o si hay o no hay término? Entonces se abordó un tema que aquí hay una especie de omisión legislativa, en parte sí, y que ante esa omisión hay que acudir a lo que ha dispuesto la Corte Constitucional y también sentencias de rango internacional en lo que se ha de entender por plazo razonable. Es decir, lo primero que hay que abordar es, ¿hay un plazo, hay un término para
legalizar captura, formular imputación e imponer medidas de aseguramiento? Pues yo creo que sí lo hay, y me voy a aventurar a decir lo siguiente. Cuando se habla del término de las 36 horas para legalizar captura, el juez, y es el juez, y eso no es consultable, porque aquí también se indicó que incluso para efectos de suspender audiencias se debe consultar con las partes. Yo creo que eso no se debe consultar. Es el juez el garante de la actuación allí, es el juez de control de garantías, el que debe procurar que esas audiencias se desarrollen todas, por lo menos hasta el inicio de la imposición de la medida de aseguramiento dentro de las 36 horas. Es que el término de las 36 horas es un término máximo. Eso significa que no es que dispone la Fiscalía de 36 horas, es que tiene que hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces a uno le surgen preguntas como la siguiente. Si la Fiscalía solicita una orden de captura, y aquí voy a abordar el tema de una vez, y no estoy de acuerdo con la mayoría de los ponentes, si no fue con todos, no recuerdo bien, la única circunstancia que legitima la emisión de una orden de captura es que la finalidad sea la imposición de una medida de aseguramiento. No resulta factible expedir una orden de captura para formular imputación, para garantizar la comparecencia de esa audiencia y después, señor, ya queda libre, ya iniciamos la actuación penal. Eso es un absurdo. La única finalidad que legitima una orden de captura es que se le va a imponer medida de aseguramiento, por lo menos el fiscal debe estar convencido de ello, y el juez que la libra también, con ese mínimo probatorio allí, que se va a imponer una medida de aseguramiento, si no, no la libre. Si no, para eso existen, como lo dijo el doctor Castañeda, otros instrumentos. Declarar en contumacia, declarar lo persona ausente, pero no priva a una persona de la libertad para vincular a una actuación penal. Bien. Por eso yo me atrevo a decir que hay un término allí de 36 horas, y si ya se hizo una audiencia de legalizar captura, es decir, que la Fiscalía cuenta con los elementos de prueba para proceder de manera inmediata a hacer las otras audiencias. ¿Cuál va a ser la demora entre la captura y la realización de la audiencia si hay una necesidad de buscar nuevos elementos para adelantar esas audiencias? Si ya solicitó una orden de captura es porque cuenta con elementos suficientes para imputar y sustentar una medida. No puede llegar, después de haber solicitado una orden de captura, a pedir un plazo o que las audiencias son complejas para sustentar una medida de aseguramiento. A mi juicio creo que no atienden los postulados de la dignidad humana. Es más, ¿sabe? Me atrevo a decir quién es el único legitimado para pedir la suspensión de la audiencia de la imposición de la medida de aseguramiento. El defensor. Y fíjense que al defensor sí le violan sus derechos cuando le hacen seguir las audiencias de la imposición de medida de aseguramiento seguida de la imputación, porque se le niega la oportunidad de recoger o recolectar elementos materiales de prueba para oponerse a la pretensión punitiva en ese momento del fiscal. El defensor sí puede decir, señor juez, un momentico, regáleme un día, 24, 48 horas, también obvio, así a criterios de razonabilidad, para recolectar elementos de juicio a efectos de oponerme a la pretensión de la Fiscalía que escribara mi defendido de la libertad. Él sí lo tendría que hacer. Él sí tendría ese derecho y el juez tendría que acceder a esa petición. Entonces ahí hay un punto que hay que ver. Pero la Fiscalía, que ya ha dispuesto de todo el tiempo para investigar, sustentar una orden de captura, cuya finalidad es eso, ya tiene los elementos a su disposición para adelantar la audiencia. Avancemos. Digamos que se vencieron las 36 horas y no se han terminado las audiencias. Hay un término adicional, pues analogicemos, digo yo, y mire que ese tema lo abordó el doctor Murillo, y acudió a la ley 600 y se vea indagada a la persona en un término de 5 días. ¿Ese podría ser un término razonable? Yo diría que sí, pero actualicemos el término. Hoy en día, frente a situaciones relacionadas con la libertad de las personas, ¿cuál es el término para decir término máximo? 3 días. Un término máximo sería 3 días, analogizando con el agente. En el caso de que pudiésemos analogizar allí, pues yo creería que sí,
pero atendiendo los postulados de razonabilidad, complejidad del asunto, actuación procesal, la actividad de las partes, el comportamiento de la autoridad judicial, etc. En ese orden de ideas, el despacho es del criterio que actualmente, si no hay una razón suficiente para suspender la audiencia, y no es que yo he trabajado mucho y hoy es viernes y voy a descansar sábado y domingo porque el juez de garantías, a mi juicio, con todo el respeto, el juez de control de garantías, no tiene ese derecho. No tiene ese derecho porque hay un ser humano allí esperando una decisión. Usted sí tiene derecho a descansar, el juez de control de garantías sí tiene derecho a descansar, claro, suspende la audiencia a 10 de la noche, pero otro día a primera hora continúa. Tendrá derecho a los compensatorios si se los conceden. Y eso es otra discusión, ¿no? Pero esa circunstancia administrativa no puede ser irrostrable al procesado. Vamos a mantener una persona, imaginemos una persona privada de la libertad, 2, 3, ahora nos cambiaron las circunstancias prácticas porque ahorita el doctor Castañeda nos puso un nuevo caso, son 10 imputados un mes. Y entonces vamos a tener una persona un mes privada de la libertad para al mes decirle, oiga señor, no haya fundamento para tenerlo aquí, qué pena, tal vez. Y suspendiendo la audiencia los viernes, continuándola el martes. Yo creo que eso no es serio y me atrevo a decir que se vulnera un principio procesal, que es un principio orgánico, que es aquí que está relacionado directamente, que es la función del juez y su colocación frente a las demás instituciones del Estado, que es el principio de responsabilidad. Y debe tener muy en cuenta derechos que protegen al procesado, específicamente ese derecho de presunción de inocencia que también lo abordaron el compañero Castañeda, que no es simple decir la persona se presume inocente hasta que no se demuestre que es inocente. Eso hay que ponerle un poco de mayor sentido. La verdad, ese principio debe ser abordado frente al absoluto convencimiento que tiene el fallador o el juez en ese momento de que la persona que está allí sentada es inocente y que le corresponde a la fiscalía desvirtuarme eso que yo estoy presumiendo. Porque si el juez no presume eso, pues esa persona no viene a ser procesada ni juzgada, sino viene a ser condenada y como consecuencia de eso se delegitimaría la actuación penal. Esta es mi humilde opinión. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, doctor Edwin, doctor Hernán, muchas gracias. Bueno, Julián me dice que tengo la posibilidad de hacer una réplica a los 4. Sí. Bueno, es la siguiente, ¿no? Digamos, hay algunos aspectos con los que no estoy de acuerdo, otros en los que coincido parcialmente. Frente a la utilización del concepto de plazo razonable para resolver el punto, lo primero que hay que decir es que el concepto de plazo razonable es un concepto en principio establecido en los instrumentos internacionales, pacto internacional, convención, para establecer el derecho a un juicio rápido. ¿Bien? Ese es el criterio. El estándar es el juicio. Lo que pasa es que la discusión se fue, digamos, ampliando a qué hacemos con el plazo de la detención preventiva. Y entonces la Corte Interamericana lo que hizo fue decir, traspolar los criterios de razonabilidad para que se haga un juicio rápido, porque la garantía que da la norma es esa, a tener un juicio sin dilaciones injustificadas. Y entonces lo que hace es, entonces tome esos criterios para establecer el plazo máximo de la detención preventiva. Pero esos criterios de plazo razonable son para eso, para establecer cuánto es el término máximo de detención preventiva.
Luego, en mi criterio, no serían aplicables esos criterios para ese caso concreto. ¿Cómo podría hacerse uso de ellos si es que quisiera hacerse uso de ellos? Solo en virtud de un juicio posterior de lo que sucedió en el caso concreto. Es decir, usted como juez de garantía no puede decir, mire, detenidos, yo los quiero mucho, todos, soy muy garantista y voy a establecer un plazo razonable para terminar de resolver. Eso no lo hace nadie. Porque usted no sabe cuánto más va a durar la audiencia. Entonces, esos criterios solo pueden darse en la medida en que ya haya pasado la situación y usted examine si el término que tuvo el juez para resolver termina siendo admisible o no. De pronto ahí sí, pero no como un juicio previo. Luego esa doctrina en mi criterio ahí no aplica. ¿En qué estoy de acuerdo, digamos, con el doctor Edwin, el doctor Polanía o con todos los ponentes? Claro, la idea es que no sea arbitraria la detención, que no haya una arbitrariedad, pero creo que el doctor Hugo dio la respuesta al caso. Aquí ni siquiera es por analogía de las normas, porque aquí hay un principio rector del procedimiento penal que establece que las normas rectoras sirven como criterio de interpretación de las demás disposiciones. Pero, como lo dijo acertadamente el doctor Hugo, usted encuentra una norma en el Código de Procedimiento Penal que le dice que el juez tiene un plazo máximo hasta de 3 días para resolver lo que tiene que ver con la libertad provisional. Y si la ley no tiene y no establece término, le dice, el legislador autoriza al juez para que fije el término y le dice, y no podrá exceder de 5 días. El problema es que usted ni siquiera ese criterio lo puede aplicar ex ante. No puede, es decir, con anterioridad. No es factible. Cuando es un detenido, claro, no nos vamos a demorar cuánto con un detenido. Pero cuando son 10 y 15, ¿cómo hace usted para establecer que solo se va a demorar 3 días? Cuando todos tienen que intervenir. Cuando la audiencia es con el doctor Polanía, el doctor Edwin y el doctor Hernán, que hablan, ¿no? Lógicamente tienen que defender sus posturas. ¿Y cómo hace usted para decir, mire, tenemos que terminar en 3 días? Yo lo veo supremamente complicado. Pero para efectos de resolver el problema puede ser una norma que ayude simplemente para que el juez tenga en cuenta que si hay normas que establecen primero que el término máximo para hacer el control de legalidad es de 36 horas y para resolver una libertad provisional es de 3 días, significa que el juez tiene 2 reglas, 2 normas que le sirven de regla de conducta para saber que tiene que actuar con ¿qué? Con inmediatez en la resolución. Ahora lo que tiene que ver con la orden de captura, claro, estoy de acuerdo, es que no es posible que se escriba una orden de captura para una imputación ni para una medida de aseguramiento porque no son fines de la detención, eso dice el artículo 296. Los fines de la detención son 3, por lo menos internacionalmente admisibles, solo son que vaya a comparecer al proceso, proteger la prueba y se ha admitido la protección a la víctima, porque ni siquiera el riesgo para la seguridad de la sociedad, es decir, del peligro, es admisible internacionalmente para efectos de una detención. Entonces, ¿a qué voy con mi crítica? No hay diferencia entre la audiencia de orden de captura con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, es exactamente la misma. Porque la decisión que se va a adoptar es la de ordenar la detención y el juicio tiene que ir necesariamente fundamentado sobre una de las finalidades de la detención, no puede ser otro. Y no puede ser entonces, porque si fuera así, mira lo que podría pasar. Yo en la orden de captura tengo un fin y expido la orden de captura con una finalidad, y en la medida de aseguramiento el fiscal la cambia.
yo pedí para que comparezca el proceso y la medida de aseguramiento dice, no, yo ya no quiero esa, yo quiero que es un riesgo para la seguridad de la víctima y el elemento material probatorio que trae es el mismo. No, si usted solicitó en la orden de captura la detención con una finalidad, tiene que ser exactamente la misma en la medida. Porque si no, la defensa, ¿cómo ejerce su control frente a la finalidad de la detención? Porque en la audiencia de legalización no lo puede hacer. No puede entrar a discutir eso, entonces tiene que ser en la medida. Y el doctor Edwin decía algo muy cierto. El inconveniente es ¿qué pasa con la existencia de la orden? Dese cuenta que si usted legaliza la captura y cancela la orden de captura, mire cuál es el efecto de acuerdo a lo que dice la norma, y es un error que tiene la norma, el 297, porque le dice, una vez legalizada la captura, con orden de captura, el juez procede a ¿qué? A cancelar la orden. ¿Y en dónde está la finalidad? En la orden. Luego, en ese momento, entonces, el principio ya no tiene razón de ser la detención. Porque el mandamiento escrito exige las formalidades y el 298 le dice que tiene que incluir ¿qué? El fin de la detención. Luego, si usted cancela la orden y el motivo es ese, significaría entonces que a partir de ese momento ya perdió legitimidad el Estado para tener detenida a la persona. Pero si la finalidad que se buscó con la detención aún no se ha logrado, porque no se ha resuelto en la medida de aseguramiento, esa es la razón de que la persona aún esté a disposición ¿de quién? Del juez de garantías. Por eso no estoy de acuerdo con el doctor Edwin cuando dice que está a disposición del fiscal. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el fiscal puede decidir si hace la imputación o no, eso es otra cosa. Pero cuando se convoca el juez para hacer las audiencias concentradas, la persona no queda a disposición del fiscal, queda a disposición del juez de garantías. Por eso es que el juez convoca la audiencia, porque si no quedaría, bueno, terminamos la audiencia, fiscal, y entonces ¿qué hacemos? Dime qué hacemos. No, porque no está a disposición de él, está a disposición del juez. ¿Ya se resolvió la finalidad de la detención? No, por eso está a disposición, porque el que resuelve su situación no es el fiscal, es el juez. En relación con lo que dice el doctor Hernán, claro, lo que pasa es que yo haría lo mismo, ¿no? A mí no me sirve que hagan captura, no le sirve porque cobra más. No, es que más complejo y me lo capturaron. Pero mire una cosa. ¿En qué reside que se solicite una orden de captura o no? El fundamento de la detención. Si siempre es que comparezca el proceso, claro, el juez tiene que analizar ese cuando vaya a emitir la orden, pero es que no siempre es la finalidad. ¿Usted para qué pide que la comparecencia al juez y están pidiendo una orden de captura al juez y el juez trabaja en el tercer piso? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero si la finalidad no es esa, le dice, no, pues a usted quién dijo que yo lo necesito para que comparezca, yo sé que está ahí. La finalidad es que no obstruya la investigación. Entonces se justifica la detención. En administración pública, no es porque el alcalde se huele, no es por eso. Tiene hasta escoltas. Es porque puede obstruir la investigación o el material probatorio. Eso es otra cosa. O sea que lo que justifica la orden de captura será la finalidad que se busque. Y no siempre es que comparezca. Ahora, si el fiscal pide eso, lógico, coincido con todos. Y no hay prueba que acredite que la persona no comparezca, claro, el juez no puede pedir la orden. Bueno, digamos aquí en el evento, ¿no? Porque en la realidad es otra cosa. Entonces, eran solamente esas tres aspectos que quería hacer en relación
digamos como para generar el debate, ¿no? Frente al conversatorio, porque de esto se trata. Mire, la ventaja en estos debates es que uno no lo investiga. Es el único escenario donde uno no sale investigado. Por eso uno aquí es donde tiene que aprovechar para decirlo, ¿no? Y aquí ni disciplinaria ni penal. Bien, bueno, viene la sesión de preguntas. Está vetado el doctor Pineda, está vetado el doctor. No, mentiras, es por si tienen preguntas para hacer, las pueden hacer y Bueno, muchachos, pues primero muchas gracias por todavía acompañarnos en el evento. Se darán cuenta ustedes que la realidad jurídica es esa, que no hay un acuerdo común entre las partes que intervienen en el proceso y que es muy importante, digamos, que la carga argumentativa que cada uno de ellos tiene, porque la ley no es suficiente para resolver todos los problemas jurídicos. ¿Dónde está la ley tercera? ¿Cierto? La ley no es suficiente. Fíjese usted el marco de discrecionalidad que tienen los intervinientes dentro del proceso, y fíjese usted el marco de discrecionalidad que tiene el juez para decidir sobre un derecho fundamental, tal vez el más importante, que es el de la libertad. Entonces, en conclusión, digamos que lo más importante de la charla era concluir, la orden de captura es el primer título habilitante de restricción de la libertad del procesado, la primera. Y la otra, o el otro título habilitante de restricción de la libertad del procesado, es la imposición de una medida de aseguramiento. Una vez se hace la audiencia de legalización de captura, se cancela el primer título habilitante de restricción de libertad. Procede durante ese tiempo entre que se canceló el primer título habilitante, se puso a disposición del juez de control de garantías y se impone el nuevo título habilitante de restricción de la libertad, procede la presentación de un habeas corpus, porque es que el habeas corpus lo que busca es, pues, dejar en libertad a una persona que se encuentre ilegalmente privada de la libertad porque no existe título habilitante que permita su restricción. Digamos que esa es la circunscripción del problema. Ya vieron ustedes cuál es la posición de todas las partes. No es unánime. Al final, ¿en qué consiste el problema? Pues que dependerá de la carga argumentativa de las intervinientes en el proceso que decida uno u otro juez. A eso se van a enfrentar ustedes cuando salgan a la práctica jurídica. Y entonces, ahora sí, pues, ¿quién quiere preguntar de primero? A ver, comencemos por los grandes. Bueno, es un tema que se ha tratado mucho en clases en profundización penal, con el doctor Castañeda, con el doctor Restrepo. Solamente pues lo que me generaba mi inquietud era el tema de la razonabilidad, ¿sí? ¿Qué tan razonable podría ser? Y si con el tema de un tiempo razonable, como lo decía, según las diferentes sentencias, hay que analizar cada caso en particular, ¿sí? Con el análisis de cada caso en particular no se le estaría en alguna medida vulnerando, como, no sé, ¿no? el derecho de seguridad jurídica, por decirlo de alguna manera, porque se van a analizar casos específicos. Entonces quedaría como al arbitrio de cada juez o a cada juzgador decir, en este caso esta persona va a estar retenida o se va a quedar por un mes, en este caso esta persona se va a quedar por 15 días, en este caso esta persona se va a quedar por tiempos indefinidos, ¿sí? Y obviamente estamos diciendo de que la presunción de inocencia tiene que aplicar para todos por igual, independientemente del delito que se haya cometido, independientemente de la situación jurídica en la que se encuentre. Entendería obviamente de que solamente sería como aplicable el término de razonabilidad en los momentos, en las instancias de la complejidad del caso, que diría yo, pues esa sería como la única inquietud que tenía. Vamos a hacer la ronda y ustedes van a montar las cosas. Buenas tardes. Pues básicamente la pregunta con referencia a los criterios de razonabilidad que proponen los ponentes y respecto a la posibilidad de la suspensión de la audiencia,
Pues el doctor Julián daba la posibilidad de los ponentes del habeas corpus. Sin embargo, pues para el auditorio, si es posible interponer una acción de tutela, ello pues con violación a los principios fundamentales, a los principios del debido proceso que planteaba el ponente Puentes. Si es posible interponer una acción de tutela con una medida cautelar para solicitar la libertad inmediata desde la medida de aseguramiento, dado el caso no proceda o el habeas corpus o como otro mecanismo. Si bien se reconoce la posición garantista del Dr. Chaus y el Dr. Puentes, el caso en cuestión nos sitúa en el momento del aplazamiento, puesto que con ese aplazamiento se dejaría de lado la posición garantista. Entonces, en un caso como el propuesto para el auditorio, ¿cuál sería el argumento legal, como defensa, para frenar el aplazamiento y continuar con la imputación, o en su defecto solicitar la libertad del indiciado? Buenas tardes. La pregunta es muy sencilla y creo que yo concuerdo con el doctor Edwin, pero me quedó una duda en cuanto a los fines de la detención. Habíamos dicho que se asegurara la comparecencia del indiciado, que no se obstaculizara la justicia, por así decirlo, pero me quedó una en especial como sonando, fue que el doctor Gustavo dijo que era parte de esos fines de la detención, la protección de las víctimas, pero hizo referencia de que no hacía parte de los fines la protección de la comunidad en general. Entonces, esa es mi duda, ¿por qué no hace parte? Claro, como el doctor Gustavo también habló, está sujeto a réplica. Que le explique por qué la ley dice una cosa y el ordenamiento internacional dice otra. Una última pregunta. Uy, eso está muy arriba. Tranquilo, doctor Fuentes, yo subo. Bueno, con efectos de la solicitud de la orden de captura, para efectos de la formulación de imputación, se dice que la formulación de imputación es un acto mediante el cual se comunica a una persona su calidad de imputado, qué hechos constituyen un delito. Entonces, para efectos de la orden de captura, para mi opinión, sí sería necesaria, porque viendo que a quién le va a hacer o a quién le va a comunicar si la persona se declara en contumacia a una persona o en ausencia. Entonces, en ese orden se vería muy necesaria la orden de captura, llegado a que hay una mediación o un acuerdo entre el fiscal que le iría ya directamente a una persona en específico a relatar y a dar su calidad de imputado. Esa era para usted, doctor Castañeda. ¿Aló? Doctor Castañeda, ¿sí entendió, cierto? Ah, sí. Es que si no, no me pago. ¿Listo? ¿Y los profesores del módulo tienen alguna pregunta? No, una pregunta. Uy, vea. No, yo no quiero molestar. Pero es que sí, para los es que es esta inquietud, es una inquietud. Pues como yo soy profesor de Derecho Penal General, entonces yo veo que algo que he estado trabajando en estos tiempos es que hay un derecho penal moderno de la seguridad que está incidiendo sustancialmente en la parte sustantiva, pero también con una gran fuerza en la parte procesal. Y veo que en la parte sustantiva ha generado una eliminación casi absoluta del ejercicio de contradicción y el derecho de defensa por la construcción de los modelos típicos de peligro abstracto apoyados en el peligro presunto y además casi invirtiendo la carga de la prueba. Pero bueno, eso es un tema que no viene al escenario. Es que veo y me preocupa y no se tocó, no es el tema que se está trabajando, pero
veo también que hemos estado preocupados por el término de libertad, pero hemos olvidado que la forma como evolucionó el modelo de vinculación y prisión preventiva se está llevando de calle y de lejos, de manera gravísima, el derecho de defensa técnica y de defensa material. Es decir, es un tema que subyace ahí y que lo hemos visto todos en los escenarios donde la defensa casi es huérfana de elementos de contradicción, porque los espacios construidos al vaivén de la práctica se lo han impedido. Es decir, cuando una persona es llevada ante el juez de garantías para una imputación, una medida de juramiento, es muy poco los elementos de juicio que puede ofrecer para atacar los fines de la medida o la inferencia razonable. Y eso si se presenta en la flagrancia todavía se ve más fuerte cuando se ha preparado previamente en una indagación su vinculación. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que deba hacerse o qué medidas deben tomarse para guarecer ese derecho de defensa técnica y de defensa material en ese escenario procesal tan coyuntural como es la limitación de la libertad frente a quien es sometido a la jurisdicción en esas condiciones? No sé cuáles serían las alternativas que podrían ofrecerse y que ustedes podrían aportar a la discusión. Entonces, en resumen, es muy importante la libertad, pero tan importante es ella como el derecho a la defensa técnica, que a mi juicio no está garantizado para nada en la forma como estamos adelantando ese tipo de actuaciones procesales en lo que conocemos como combos. O sea, que nos inventamos un modelo especial para asegurar, sin darle posibilidad a el imputado de defenderse. Es más, mire lo particularmente curioso, en la ley 600 había un escenario de garantía mucho más amplio, porque había la posibilidad de ofrecimiento de medios probatorios en el espacio entre la indagatoria y la medida de aseguramiento. Aquí eso no existe, y mucho más cuando se cumple con la protección de la libertad y se adelanta de manera rápida y celera la audiencia de imputación y medida de aseguramiento, que termina el procesado casi, el defensor casi guardando silencio y ejerciendo una contradicción que en muchas ocasiones resulta inocua. Esa es la inquietud que yo tengo para ¿Cómo la ven? Bueno, doctores, fueron 5 preguntas. Ustedes tienen 2 minutos para responder en abstracto lo que deseen. Yo le voy a hacer una sexta al doctor Miguel Farid. Pero creo que la del doctor Pineda requeriría un poquito más de un... Bueno, lo tomamos después con el café. Entonces, la última, para que queden todos con preguntas, la dirijo a usted, doctor Miguel Farid, porque es cierto que la sociedad enfrenta una realidad y es el problema de la seguridad, y pues muchas veces, por ejemplo en casos como los que usted maneja, que es justicia especializada y crimen organizado, el derecho penal se enfrenta a otra realidad. No es el delincuente del hurto, no es el homicidio pasional, sino son crímenes a gran escala que demandan esfuerzos superiores por parte del Estado y que precisamente hace que ese poder punitivo crezca frente a las garantías del procesado en un sistema de penal o derecho penal liberal. ¿Cómo concilia usted, doctor, el tema de la necesidad de enfrentar el crimen organizado con el respeto por las garantías de los procesados? ¿Listo? 2 minutos, arranco por la fiscalía. Bueno, yo creo que es un tema en que no nos debemos asustar. Por más que el presunto delincuente sea un avesado, proclive al delito, que pertenezca a unas organizaciones criminales de cierta connotación, gravedad o peligrosidad, también debe estar arropado por todas las garantías y los derechos fundamentales. No debe existir ningún tipo de distinción, pues de cara a ello también se le presume inocente, de cara a ello también tiene que acudirse ante un juez de control de garantías. Por tal razón, yo creo que resulta peligroso para la misma sociedad y la misma de la seguridad de la sociedad hacer tales distinciones. Había consideración, y en eso puede sentirse uno hasta holgado,
Y aquí en este escenario hasta me he sentido holgado, que hasta no me preguntaron, porque yo tengo como representante de la Fiscalía General de la Nación y la titularidad de la acción penal todo un instrumento convalidado, que es el Código Penal, que es el arma más peligrosa con que cuenta el Estado para reprimir el delito, y el Código de Procedimiento Penal, que es un apéndice de él. Yo tengo todo el instrumento, o los instrumentos, para combatir la delincuencia organizada. Y como garantía inclusive de esa seguridad debe existir ese contrapeso. Y es lo que el doctor Pineda Bocanegra echa de menos, como muchas veces resulta silente o pasivo o de voz baja la actividad de la defensa, de cara precisamente a que no cuenta de pronto con esos instrumentos suficientes o con el enjuiciamiento mediático, dígase de los medios de comunicación, de las presiones policiales, para tener que inclusive bajar el perfil de cara a la necesidad de hacer un tipo de contradicciones en desarrollo del proceso penal. Sí, se debe reprimir el delito, sí se debe combatir las bandas delincuenciales y las conductas menos peligrosas y las más peligrosas. Mira uno aquí, son 2 minutos, mira uno por el Face las situaciones. Capturan a un conductor de una buseta ahorita en Villavicencio porque golpeó a una mujer, eso es peligroso. Igualmente a un señor que presuntamente violó a una hermanita de 10 años, por Dios, y no es tema de delincuencia organizada. Es un tema del delito, es un tema de que la sociedad debe enfrentar, pero obviamente para esa garantía siempre debe existir un ropaje siempre de garantismo. Nosotros en la Fiscalía debemos ser amigos de la garantía, porque con garantía logramos efectivamente muchas otras cosas. Miren, cuando el doctor, el señor juez, el doctor Héctor Hugo, hace referencia que no se requiere para formular la imputación, sino para imponer la medida de aseguramiento a la persona. No necesariamente se le debe imponer la medida de aseguramiento a una persona. Muchas veces, nomás con el hecho disuasor de la comunicación o la vinculación de la imputación, esa persona puede terminar o confesando muchos delitos o colaborando con la justicia. Muchas veces sucede. Hoy me volé a este importante evento, tenía un cabecilla de una banda criminal que terminó aceptando 42 homicidios, siendo cabecilla de una banda organizada solo con haberle formulado la imputación. Obviamente se le impuso una medida de aseguramiento para garantizar su comparecencia al proceso, que no obstruya el quehacer probatorio. Pero como inclusive la imputación como medio de comunicación, o como acto de comunicación, tiene también una función disuasora en frente del delito. Obviamente, si se es consecuente con un respaldo en elementos materiales probatorios y en un argumento jurídico sólido al efecto. Entonces, mire, la garantía para la lucha de la delincuencia organizada, de las bandas organizadas dentro de un país como Colombia, es que haya jueces garantistas, es que haya garantías procesales, es que actuemos menos con la presión o las presiones policiales o las presiones de los medios de comunicación. Esa es la mejor garantía para luchar con la delincuencia. Bueno, ¿cómo es que es el nombre suyo? Usted ya fue alumno mío, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y por qué me quiere corchar allí? No, mire, eso tiene que ver con el fundamento de punibilidad. Es decir, ¿qué derecho penal se tiene? ¿Un derecho penal de acto o un derecho penal de autor? Los instrumentos internacionales y la tendencia internacional, por lo menos de los países que se llaman democráticos, es que el derecho sea un derecho penal de acto. Eso implica que todas las medidas que se tomen en el derecho penal o en el jus puniendi deben ir encaminadas a castigar el acto como tal. ¿Bien? Entonces, cuando se va a realizar la forma de enjuiciamiento criminal y se va a imponer una restricción de la libertad como medida cautelar, el fundamento de la detención no puede ser
diferente en el fundamento del derecho penal que se tiene. Si es un derecho penal de acto, no puede tener como fundamento la peligrosidad de la persona, porque ese es un criterio del derecho penal de autor. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a castigar? Su intención criminal. Si eso es lo que le castigamos, entonces la medida de aseguramiento tendrá como fundamento necesariamente proteger a la sociedad de usted. ¿Bien? Entonces, por eso usted en el pacto y en la convención, artículo 7º, artículo 8º y el artículo 14, no puede encontrar como fundamento para la restricción de la libertad el peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Bien? Porque el fundamento es un derecho penal de acto. ¿Bien? Es decir, solo se castiga por lo que hizo, no por quién es, qué tan peligroso es. ¿Bien? Y en relación con el doctor Pineda, para responderle de una vez a su interrogante, es lo siguiente. No se puede olvidar cuál es la característica, cuál es el sistema que se tiene. Una característica fundamental del sistema, bueno, aquí la Corte dice que es de tendencia acusatoria o adversarial, es que su eje no está ya en la investigación, sino en el juicio. ¿Bien? Y como el eje del proceso está ya es en la fase de juicio, en la actuación anterior a esa fase que se denomina preliminar, esa es la razón por la que las audiencias ante el juez de garantía son preliminares, no es porque se haga ante el juez de garantía, sino porque se hace preliminar al juicio. La actuación de la defensa, claro, viene más restringida por un fenómeno que no ocurre en un sistema inquisitivo. Y es que en el adversarial aún no ha habido descubrimiento material probatorio, porque eso marca necesariamente el derecho de defensa. Por eso en el sistema que se tiene el descubrimiento solo se da en la acusación, que es en donde se dice que hay formalmente defensa. Solo hasta cuando hay descubrimiento de pruebas usted se puede defender plenamente. Por esa razón la Fiscalía no está obligada en la imputación a descubrir los elementos materiales. Por eso tampoco está obligada a descubrir en la medida de aseguramiento elementos materiales más allá de lo que necesite para solicitar la medida de aseguramiento. Claro, hay un desbalance que sí tiene el sistema americano y el sistema inglés y el mismo de Puerto Rico. Y creo que es una medida que puede tener nuestro código. Hay algunas normas que lo permiten, pero el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema me parece que ha sido desastroso. Una manera de garantizar la defensa es con las audiencias que en el sistema adversarial, el sistema americano, se conocen como audiencias de moción. ¿Bien? ¿Y hay moción de qué? Para desestimar la acusación o para desestimar la evidencia. Y esa es la manera que se tiene antes del juicio de poder ejercer un debido derecho de defensa. Aquí no lo tenemos porque la Corte Suprema de Justicia, en mi criterio, insisto, pésima interpretación de lo que es una imputación y de la medida de aseguramiento, ha dicho que es un acto de comunicación y luego la defensa no tiene ninguna posibilidad de ejercerla como tal en ese acto. Y tampoco hay, y que el juez no tiene posibilidad de hacer un control frente a la inferencia razonable del fiscal de hacer la imputación, así como tampoco en la acusación. Entonces creo que una manera es creando dentro de la norma, porque estamos en un país en donde toca decirlo expresamente, que se dé la posibilidad de hacer un control, una audiencia de control de la imputación, es decir, de inferencia razonable para desestimar la inferencia razonable, y también una audiencia que permita desestimar la probabilidad de verdad en la acusación. Frente a la pregunta que hizo el compañero frente a la presunta afectación del principio de seguridad jurídica de cara a la aplicación del plazo razonable, debemos señalar una afirmación que es cierta que hizo el doctor Gustavo cuando se llegó un tipo de réplicas a nosotros, nos criticó. Claro que replicaré, no me preocupe. Y es que efectivamente se hace un juicio ex ante.
Y ese juicio no puede predicarse del juez de garantías, quien está dirigiendo la audiencia de control. Ese juicio ex ante lo tiene que hacer otra autoridad judicial, porque de aceptarse una tesis contraria estaríamos afectando un principio básico del derecho, que nadie puede ser juez y parte. ¿Sí? Entonces mírese que ¿quién entra a verificar ese escenario si el plazo efectivamente dado para la culminación de una determinada audiencia es razonable o no? Porque a diferencia de lo que ha aseverado el doctor Gustavo y el que ha aseverado el doctor Hugo, a mi juicio no hay plazo. Legalmente hablando, no existe plazo. ¿Sí? Y esa es mi tesis, no existe plazo. Pero debe existir un tercero que diga que sí fue razonable ese plazo. Y puede ser el juez de habeas corpus, o puede ser el juez de segunda instancia que resuelva la petición de medida de aseguramiento. Es esa autoridad la que va a determinar si es razonable o no el plazo. ¿Sí? A donde yo voy, y para concretar el tema de la seguridad jurídica, precisamente no se podría equiparar todos los casos. No se podría hacer por una razón muy sencilla, porque no es lo mismo un proceso que se lleve contra una persona que se lleve contra 10. No es lo mismo un caso que se lleve con 20 delitos que solamente sea un delito. No es lo mismo un proceso que tenga intervenciones prolijas de días que el que se haga solamente en 20 minutos. O sea, el caso concreto es el que nos va a determinar si es razonable o no el plazo. Por eso no se podría equiparar. Y la seguridad jurídica aquí no vendría a ponderar, porque es que el plazo lo da la razonabilidad, no le da la certeza. Por eso mismo es que no hay ley. Si hubiera norma, no habría problema. Por eso mismo tenemos que acudir a otra fuente que nos pueda dar las luces. Y frente a la pregunta que sostiene el doctor Pineda, yo también me la he hecho, en el sentido de señalar si la ley 600 es más garantista o fue más garantista, porque no podemos pasar por alto que la ley 600 de 2000 todavía existe en Colombia. ¿Hasta qué punto cuál puede ser más garantista? Y mírese que el doctor Pineda llega a una conclusión solamente basándose frente al tema de la contradicción. Dice, yo puedo en ley 600 llevarle pruebas al fiscal para acrecentar de que la persona no es un riesgo, ¿cierto? No es un riesgo, que no hay mérito para imponer el amenazamiento. Pero el doctor Gustavo tiene razón cuando alega, es que aquí todavía no hablamos de pruebas. ¿Sí? Entonces, si el tema son de evidencias probatorias, yo creo que la ley 906, pese a la inmediatez en la audiencia, aunque debo también señalarlo, eso no es legalista, eso es de praxis judicial, que eso es muy diferente. Yo quiero que alguien me diga aquí que es que existen combos de audiencia. Eso no es cierto. Lo que dice el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal es que la audiencia que se debate es concentrada, no es que haya continuidad de la audiencia. Esos son praxis judiciales que obviamente están aparejadas en principios y estamos de acuerdo con ellos, pero legalistamente hablando no existe norma que me diga lo contrario. Entonces, yo creo que sí existen soluciones normativas que puede tener en cuenta la defensa. Por ejemplo, el doctor Hugo decía una de ellas: ¿por qué no pena suspensión de la audiencia de medida para poder buscar evidencias probatorias que permitan desestimular la pretensión de la fiscalía? Ahí hay una oportunidad. Y hay otra más, y hay una más que cabe más, y es el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal en punto a la revocatoria de la medida de aseguramiento. Y nótese que ahí mismo lo dice cuando hayan evidencias probatorias sobrevinientes, es decir, si la defensa no las pudo utilizar porque no tuvo la oportunidad. Nótese que el mismo código me está diciendo cuándo las puede usar. Y mire que hay un escenario diferente, ya más sereno, decir, mire, yo no pude acudir a esas evidencias probatorias porque no tuve la oportunidad por la inmediatez de la audiencia, pero ahora sí, con mayor tranquilidad las obtuve, señor juez de control de garantías, bien sea el mismo o bien sea otro. Entonces nótese que sí puede haber ese espacio, jurídicamente hablando, para que se pueda desestimular la medida de aseguramiento con la revocatoria como tal. Gracias.
Bien. Primero le respondo al compañero, me hace una pregunta sobre la procedencia de la acción de tutela. En este caso, la circunstancia en que el juez decida suspender la continuidad de las audiencias para continuar el otro día, pues debo decirle que la acción de tutela resultaría improcedente porque no cumpliría con presupuestos generales ni específicos. Primero porque la acción de tutela es eminentemente subsidiaria, es decir, ni siquiera se han agotado los recursos de ley como para intentar la acción de tutela, es decir, que existen, el mismo ordenamiento penal establece un camino a seguir, entonces de entrada debo decirle que no resulta procedente la acción de tutela en ese caso. Superado el término, en los términos, en las circunstancias que hemos precisado en desarrollo de este debate, considerado que procede la acción de habeas corpus. Hasta ahí la respuesta con usted. Muy amable por la pregunta. Con el doctor Pineda, pues sí, creo que tiene toda la razón. Y como la pregunta usted la concreta es en la indagación preliminar y lo que en la etapa de investigación prácticamente, cuáles son las posibilidades de defensa y fundamentalmente en esas primeras audiencias concentradas. Yo por eso sigo reiterando frente a la responsabilidad del juez, porque prácticamente en la audiencia de solicitud de orden de captura, el único que debe propender, y lo va a hacer si es un juez responsable por la materialización de los derechos que le asisten al procesado, va a ser el juez, porque allí solamente está el fiscal y el juez. Es una audiencia de carácter reservado. Incluso aquí he visto, y voy a decirlo de esta manera, el absurdo de que se presenta el procesado porque X persona se enteró que se le va a pedir una orden de captura y se le impide el ingreso a la audiencia. Eso no es posible, pero se le impide con el argumento de que autoritario, que es una audiencia reservada. Pues ya no es una audiencia reservada, permítale el acceso y del debate. Pero si eso no se da, el único garante que le queda allí es el juez. Entonces la pregunta es, ¿qué juez quiere esta sociedad? Y entonces ahí tenemos dos problemas actualmente. Un juez que advierta el modelo de Estado en el que se encuentra y los derechos del procesado, o un juez que empiece a adoptar tendencias fundamentadas en esa supuesta superioridad de la seguridad ciudadana como derecho fundamental. Pues ahí va a haber un inconveniente a mi juicio. Y lo digo porque, y lo digo con preocupación, porque es una tendencia actual, entonces hay que empezar a ponerle límites a esa situación. Y el otro espacio que se puede generar, y por eso lo decía, el único autorizado para pedir la suspensión de la audiencia y la imposición de la medida de aseguramiento es la defensa, precisamente para darle la oportunidad a su representado de reunir elementos de juicio para oponerse a la pretensión de la Fiscalía que va a hacer su privación de la libertad. Por eso yo insisto ahí que el juez en ese caso debería acceder a ese tipo de petición. Claro, ahí sí hay que acudir a ustedes de la razonabilidad, no más suspender la audiencia para 1 mes, 2 meses, hay que ponderar cuánto tiempo requiere, 5 días, 8 días, complejidad del asunto, qué respuestas de qué entidades requiere, etcétera. Y ya sería cuestión ya de precisar cuál sería el tiempo para ello. De resto, sí, es muy limitada la oportunidad de defensa, solamente bajo esas circunstancias. Bueno, la defensa siempre de último, entonces ya la gente está cansada, no pone atención, entonces vamos a ser breves. La primera pregunta, resumiéndola, ¿qué se hizo? ¿Ya se fue el que la hizo? Ya se fue, bueno. ¿Sí? No, ya aquí alguien preguntó, el que leyó la pregunta. Bueno, lo que recuerdo que decía que si tanto el doctor Puentes como el suscrito hablábamos de garantismo, ¿dónde quedaba el garantismo cuando se permitía suspender la audiencia? Pues el doctor Hugo ya lo acaba de decir, que él considera que esa audiencia, por ejemplo, de solicitud de medida de aseguramiento, el único que tiene el aval o
o la posibilidad de solicitar el aplazamiento sea la defensa. Claro que sí, y es que aquí todos, sin excepción, hemos hablado de un término que es la razonabilidad, y pienso que la razonabilidad es de los términos que acompañan todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque también uno de mis antecesores dijo, hay que mirar el caso en concreto. Obvio, lo que es razonable en un caso no lo es en otro. Lo que es razonable para mí, pedir un aplazamiento para poder preparar un contradictorio a esa solicitud de medida de aseguramiento, puede que en otro caso no lo sea. Y no quiere decir entonces que el defensor está siendo garantista en uno, pero no garantista en otro. O que en uno de los casos está permitiendo que de manera arbitraria se prolongue injustificadamente la privación de la libertad de su defendido. Porque el doctor Pineda en la pregunta que hacía tocaba el tema. Nosotros vemos indagaciones preliminares que la Fiscalía adelanta por años, 2, 3 años averiguando. Llega, pide una orden de captura, le dan la orden de captura, legaliza captura, formula la imputación, pide medida de aseguramiento, digamos que estamos de manera concentrada. Arrancamos a las 8 de la mañana, el doctor Miguel Farid, que es muy concreto en sus intervenciones, a las 2 de la tarde estamos arrancando nosotros con la solicitud de medida de aseguramiento. Resulta que a las 3 de la tarde que termina la solicitud del doctor Miguel, me está pasando mal contados 4.000 folios, que es el resultado de 3 años de indagación preliminar y que es parte de su investigación y con lo cual él pretende fundamentar el fin por el cual pide la medida de aseguramiento. O sea, él investigó 3 años para aportarme a mí 3.000 folios y pretende el código, si lo miramos taxativamente, que entonces se le dé un plazo razonable para que mire los elementos y ejerza el contradictorio. Empezando que digamos que si uno hizo un curso de esos de lectura rápida, ¿sí?, termina en 2 horas, de ahí a que entiendas otra cosa, y de ahí a que pueda preparar un contradictorio sensato, es otra. Entonces, ¿cuánto necesitaría realmente, cuánto sería el plazo razonable para preparar ese contradictorio? Pues muy seguramente va a ser de días. Diferente cuando son 2 o 3 elementos simplemente los que corren traslado. Diferente cuando no es un delito complejo, sino que es, no sé, hay delitos que la misma solicitud es relativamente sencilla y es relativamente sencillo para el defensor controvertirla. Entonces realmente es muy difícil decir que si yo pido un aplazamiento para poder preparar el contradictorio, entonces dejo de ser garantista. No, creo que soy más garantista todavía. Entonces siempre la razonabilidad. Y en la otra pregunta de que entonces que sí, que dice el compañero que considera que sí es viable la solicitud de la orden de captura para comunicar, para la imputación, porque si es un acto de mera comunicabilidad, ¿a quién le comunicamos? Pues también dependiendo del caso. Porque es que si bien es cierto, el acto o mejor, la audiencia de formulación de imputación es un acto de comunicabilidad a ese indiciado, ¿sí?, pues no quiere decir que simplemente es el indiciado que va a escuchar, porque hay una defensa material como hay una defensa técnica, y se pueden hacer observaciones y se pueden pedir aclaraciones. Entonces no es simple, o sea, el acto de comunicabilidad es ¿por qué? Porque no puede ser controvertida, no puede ser recurrida esa decisión. Si el doctor Restrepo legaliza la formulación de la imputación, yo como defensor no puedo apelar, pero previo a que el juez legalice, pues yo puedo pedir aclaraciones y hacer observaciones. Entonces ese es ese acto de comunicación. ¿Por qué no comparto de que sea por orden de captura asegurar la comparecencia? Porque hay unas figuras, que es la contumacia y la persona ausente, figuras que no son novedosas de este sistema procesal penal. La ley 600 lo trae, la declaratoria de persona ausente. ¿Y cuál era el requisito, o cuál es el requisito? Porque decía el doctor Murillo con toda razón, y varios de ustedes lo saben porque están adelantando procesos de ley 600 en consultorio jurídico. ¿Cuál era el requisito en ley 600 para que se declare persona ausente? Que la Fiscalía debe agotar todos los medios a que tenga para procurar la ubicación de esa persona. Si adelantó todos los medios, hizo lo que todo estaba humanamente a su disposición y no lo logró, pues se declara persona ausente y será un defensor de oficio el que va a adelantar el proceso en representación de ese ausente. Por eso es que encontramos personas que cuando se enteran, no se enteran de que lo están buscando para vincularlo, sino que llega una orden de captura es para cumplir una pena, porque ya se adelantó el proceso, se agotaron todas las instancias y la condena quedó en firme. Entonces realmente hay mecanismos tanto en este proceso como en el anterior que darían la posibilidad de recurrir a esas herramientas sin necesidad de recurrir
a una solicitud de orden de captura, simplemente para asegurar comparecencia a formulación de imputación. Pues bueno, muchachos, una vez resueltas los interrogantes propuestos pues, por el auditorio, agradecemos nuevamente al doctor Miguel Farid, al doctor Gustavo Restrepo, al doctor Edwin Murillo, al doctor Hugo Puentes y al doctor Hernán Castañeda por habernos acompañado. Igualmente agradecemos al módulo de Derecho Penal por impulsar estas jornadas y agradecemos a la doctora Sonia Patricia Cortés Andano por permitirnos promover estas jornadas. ¿Listo? También muchas gracias a ustedes por acompañarnos a estas horas de la noche y damos por finalizada la actividad. Esperamos que nos sigan acompañando en futuras sesiones.